Para todos fue una gran sorpresa el comunicado que el gobierno federal publicó el jueves sobre todo, pues por el tono tan poco usual. Digamos que, bueno, las palabras del Parlamento Europeo tampoco fueron necesariamente halagadoras, pero ¿por qué el gobierno mexicano respondió de esa forma? ¿Qué fue lo que dijeron los diputados europeos que tanto molestó al presidente López Obrador? ¿Puede haber otros intereses ocultos que ayuden a entender todo este episodio? Vamos a ver esta cápsula para entender mejor el contexto de esta discusión. Ante los 7 casos de periodistas asesinados en lo que va del 2022, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una resolución para pedir a las autoridades de México que garanticen la protección y creación de un entorno seguro para comunicadores y defensores de los derechos humanos. Durante la sesión de este jueves 10 de marzo se aprobó una resolución con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, en la que destaca que México se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para ejercer estas dos actividades. La Cámara Europea destacó que México es, desde hace mucho tiempo, el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. A través de un comunicado, la noche del mismo jueves 10, el gobierno mexicano respondió a los diputados europeos con una frase lapidaria como esta: es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. En la misiva también se demanda a los eurodiputados: evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. La autenticidad de este comunicado llamó la atención tanto de opositores como de seguidores de la llamada Cuarta Transformación, al grado de que en la conferencia mañanera del viernes 11, realizada en Chiapas, se le preguntó al presidente López Obrador sobre la autoría del texto, a lo que el mandatario reconoció que fue escrito por él y por Jesús Ramírez, vocero de la presidencia. El presidente subrayó que su administración no puede permitir que los eurodiputados nos falten al respeto y volvió a calificar de borregos a los integrantes del Parlamento Europeo. López Obrador recalcó también que México es un país pacifista que ha optado por la no violencia, partidario del diálogo y no de la guerra, pues dijo que no enviaría armas a ningún país bajo ninguna circunstancia. El presidente reiteró que lamentaba la resolución y volvió a calificar a los legisladores europeos como borregos que siguen una estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Para discutir sobre este tema tenemos en el estudio a un personaje que ha estado en la polémica también en redes sociales en estos días, que es Patricia Armendáriz. Gracias, Patricia, por estar aquí. Gracias por darme voz. Federal Gracias. por Morena. Gracias. Rafael Barajas El Fisgón, caricaturista, presidente del Instituto de Formación Política de Morena. Y gracias Fisgón, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias, de verdad. Y a Sergio Sarmiento, de manera virtual, periodista. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Bienvenidos los tres. Déjenme brevemente plantearles la primera pregunta. Antes de comenzar propiamente el debate, Patricia, te quiero preguntar por un par de tweets que generaron polémica. Tú publicaste primero: por favor, Secretaría de Relaciones Exteriores, salir a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del gobierno del presidente López Obrador. Y pues sí, varios coincidimos en la sorpresa, quizás no necesariamente todos en el calificativo de burdo, en fin, pero después publicaste este otro tuit donde dice: mi solidaridad con la respuesta del presidente López Obrador, y reconoces que no es una pieza de diplomacia, pero, dices, pone un basta a este tipo de ataques de mexicanos usando órganos extranjeros de presión. Explícanos, Patricia, pues aparente giro o cambio de postura que fue criticado en las redes. O sea, quiero empezar por un mea culpa en el sentido de que primero debo de analizar las cosas y no reaccionar de una manera así. Efectivamente, de pronto, ese comunicado, dices, no viene de la Cancillería. Y por eso dije, por favor, Cancillería, salir a desmentir esto. Después, cuando el presidente comenzó a decir, yo soy el autor,
en realidad me metí a estudiar el comunicado y efectivamente era un comunicado injerencista, era un comunicado insultante. La injerencia es lo que más le molesta al presidente. Entonces contesté y dije, tiene razón, pero en el tuit decía, después de analizar el postulado el comunicado de la EU, a mí todo me apoyó el presidente. Pero digamos, no pensaste en borrar el primer tuit. No, al contrario. Ya. Porque dije, ahí va a estar peor. Quiero ser consistente claro. de que lo que sucedió fue un impulso de mi parte. Ya, o sea, lo asumes como un error. Sí, ese totalmente. primer tuit. Bien, bien, bueno, se vale. Ahora, me parece que nunca habíamos visto una comunicación oficial de este gobierno que tuviera un tono como ese. Sí, tanto que sorprendió, bueno, a gente que no es precisamente diplomática, como Gerardo Fernández Noroña, por citar un ejemplo, ¿no? Pero luego sale el presidente a la mañana siguiente, cuando muchos esperábamos que quizás el presidente iba a decir, bueno, hubo un error, algo, pero no, y dice, no, esto lo escribí yo de mi puño y letra. Porque, a ver, Fisgón, ¿tú cómo te explicas esto? ¿Lo justificas? ¿Te sigue desconcertando? ¿Qué nos puedes decir? Mira, a mí no me desconcierta, me parece que la respuesta, como bien dijo hoy Andrés Manuel, no está hecha en un lenguaje diplomático, sino que es una respuesta política y tiene mucho que ver con nuestra historia. No debemos olvidar que los países que hemos sufrido invasiones, que hemos sido colonizados por potencias y por imperios, hemos sufrido ataques con motivos absolutamente gratuitos. Te recuerdo dos que son emblemáticos. Uno es que Francia decidió invadir el norte de África porque supuestamente el bey le dio un golpe con un abanico a un embajador. Y el otro es la guerra de los pasteles, de aquí de México. Entonces, la única forma de combatir o de ponerle un alto a estas actitudes injerencistas como la del Parlamento español, y el lapsus es bueno, como la del Parlamento Europeo, es claramente decir que no vamos a aceptar de ninguna manera este tipo de injerencias. Bien, ¿qué dice Sergio Sarmiento? Bueno, claramente el presidente no respondió con un lenguaje diplomático. Me parece que el lenguaje era incluso soez, llamar borregos a los parlamentarios europeos, por supuesto que no tiene mucho sentido. Vale la pena señalar que no es la primera vez que el Parlamento Europeo ofrece una resolución de condena al gobierno mexicano. Lo hizo en 94 con el levantamiento indígena de Chiapas, lo hizo con Aguas Blancas, lo hizo también con la matanza de Iguala. En realidad, México y la Unión Europea tenemos firmados unos tratados de libre comercio que tienen una cláusula democrática, y esta cláusula sí le permite al Parlamento Europeo, no es por supuesto cambiar las políticas del gobierno mexicano, pero sí emitir resoluciones, incluso una resolución de condena. Me parece que si había alguna discrepancia con esta resolución, se debió haber respondido en un lenguaje diplomático. Para eso hay protocolos. Ahora, para entender la respuesta del gobierno mexicano, creo que es necesario conocer también el comunicado del Parlamento Europeo. Varios ni siquiera lo leyeron, y también escuchar lo que dijeron los parlamentarios en esa sesión, donde se vio un profundo desconocimiento sobre la realidad política de México. ¿Estarían de acuerdo en que este documento es injerencista? Por lo que entiendo, Sergio, tú no lo ves así necesariamente, pero ¿ustedes creen que es un documento injerencista que digamos que atenta contra la soberanía nacional como tal? ¿O puede el Parlamento Europeo meterse en temas como la violencia contra los periodistas y expresar una preocupación frente a ese tema ante México? Bueno, yo quiero plantear varias cosas. Primero, este Parlamento Europeo es un parlamento que se fue a la derecha. Es un parlamento que está dominado por grupos derechistas. No se nos puede olvidar, además, que Europa tampoco tiene mucha autoridad para hablar de censura y de periodistas, puesto que España metió a la cárcel a Pablo Hasél por hacer un rap contra el rey, y puesto que toda Europa ha guardado silencio ante el caso de Julian Assange. Esas cosas van de entrada, es lo primero que tenemos que decir. La otra cosa es que Millán Mon, uno de los parlamentarios que impulsó este acuerdo, dijo con toda claridad, ligó en su alocución la idea de que
estaban en contra de la situación que ocurría con los periodistas, pero también les preocupaban las inversiones extranjeras en nuestro país. Perdón. Y el tema energético en Y ese es particular, el ¿no? problema. Y aquí eso está ligado, por supuesto, a la aprobación de la reforma eléctrica y a los intereses de Iberdrola en nuestro país. Eso es lo que está detrás de ese pronunciamiento. ¿Cómo lo ves, Sergio Sarmiento? ¿Coincides en esto que dice el Fisgón? ¿Están intereses energéticos en este pronunciamiento? ¿Están detrás de este pronunciamiento del Parlamento Europeo? Bueno, sí lo hay, no los culparía. Sin embargo, en la resolución no he encontrado ninguna parte que se refiera a la energética. Me parece que las empresas europeas afectadas por la reforma energética tienen otras formas de defenderse, entre ellos los tribunales de arbitraje. Y en lo que sí coincido con Rafael, con el Fisgón plenamente, es que este es un parlamento que tiene mucha presencia de ultraderecha. Los 2 eurodiputados, nada más hubo 2 eurodiputados que votaron en contra de la resolución y que apoyaron la posición de México. Los 2 son de ultraderecha. Patricia, ¿qué dices? A mí realmente lo que me sorprende más que nada, y por eso es más injerencista que nunca, es que refleja, como dice Fisgón, una total ignorancia del tema. Y entonces ya lo veo como un comunicado subterráneo de ideologías que se apoyan unas a otras en los medios. El Economist, constantemente les contesto y les digo, por favor, primero lean y estudien antes de decir el copy-paste del mismo discurso nuestro a la de derecha. Es exacto, haz de cuenta que fue un copy-paste. Entonces fue una falta de respeto. Y sí había algunas frases de Marco Cortés muy parecidas que se podían advertir. A mí me sorprende mucho este concierto global de ideologías. También en la izquierda seguramente lo existe, ¿no? Sí. Pero la falta de análisis y mandártela, ¿no? Me sentí como en Cambridge, ahora sienten que eres de plumas rojas, ¿no? Y te dicen el speech de lo que es para ellos un mexicano. Sí. ¿Cómo está el sombrero? Y no, te quieres morir. Bueno, también creo que ahí se cuelan algunas frases que debilitan quizás el argumento que sería lo importante o lo central, que es la violencia contra los periodistas, No, sí. Cuando empiezan a hablar que si el populismo, ¿no? Yo creo que esto, pues lo que hace, pues es en el fondo restarle fuerza a lo que podría ser una preocupación en principio legítima, no, más bien legítima, sí, que es la violencia contra los periodistas, que es un tema serio. Sí, total. Y que creo que está bien que el Parlamento Europeo se preocupe por eso, etcétera, pero a la hora en el que sacan esto de estas expresiones, pues, adelante. Sí, mira, también hay que leer el contexto en el que fue leído este documento. Estamos a punto de aprobar la reforma eléctrica y el 3 de este mes vino ni más ni menos que el canciller de España a México a pedir, entre otras cosas, certeza jurídica para los intereses de estas empresas españolas. Se fue sin muchos resultados por parte del gobierno y a la semana sacan este documento. Es decir, perdón, no hay manera de no ver este vínculo. Dice Sergio que Iberdrola y estas empresas tienen otros mecanismos para presionar al gobierno mexicano, pero este también lo tienen. Perdóname, esta es una estrategia muy clara. Y hay una cosa que sí quiero señalar. Todo el discurso que están utilizando para presionar es falso. Sí es cierto que existe un problema muy serio con los derechos humanos en México, con el asesinato de periodistas, pero también es un hecho que eso no tiene nada que ver con las respuestas que da el presidente en la mañanera a los grandes medios masivos de comunicación. Ahí lo que está en entredicho, es la responsabilidad que tiene la derecha mexicana en este proceso y el hecho de que los grandes consorcios mediáticos no acostumbran a dar derecho de réplica ni al presidente. Déjenme ir una pausa. Cuando regresemos le voy a dar la palabra a Sergio Sarmiento, porque me parece que es un tema importante. Sí. Hay un vínculo entre la violencia hacia los periodistas en este país que precede a este gobierno con las críticas que algunos consideran ataques en contra de algunos medios y periodistas. Es lo que de alguna forma se ventila en el comunicado del Parlamento Europeo, y es un tema que tampoco es nuevo en nuestro debate público, y me gustaría escuchar a Sergio y a los demás sobre este tema después de la pausa. Ya regresamos. Periodismo con credibilidad.
un medio informativo digital que despliega sus contenidos en las principales plataformas sociales, los cuales impactan cada mes a cerca de 200 millones de personas. Nuestro contenido multimedia de noticias, análisis y opinión generan alrededor de 30 millones de reproducciones al mes. Y gracias a ti, actualmente somos una comunidad de 1.400.000 personas que siguen nuestras redes. No solo eso, somos también Noticentro, uno de los podcasts más escuchados de América Latina, con más de 4.5 millones de descargas al mes. Pero sobre todo, somos un equipo que sigue construyendo e informando en la era digital. Recuerda, la octava es tuya. ¿Qué es la Grupo octava? Radio Centro presenta Audiocentro, nuestra nueva división de podcast, donde podrás escuchar contenido original y de estudio on demand. Encuéntranos en la plataforma digital de tu preferencia. Audiocentro, una empresa más de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local, nacional e internacional para ponerte en contexto, porque nuestro único propósito es informarte. Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de La Octava. En contexto, con Rubén Luengas, lunes a viernes a las 9 de la noche, en La Octava. El análisis y el debate donde estés, suscribiéndote al canal de La Octava en YouTube. Escanea el código La Octava en el canal 8 de tu televisión. Estás viendo El Octágono. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, en el canal 8 de tu televisión. Seguimos de regreso en el octágono, estamos discutiendo este comunicado del Parlamento Europeo y la reacción que generó por parte del presidente López Obrador y del gobierno de México. Bueno, uno de los temas, digamos, polémicos del comunicado quizás es que de alguna forma se mezcla lo que es la violencia contra los periodistas en este país al discurso que tiene el presidente hacia algunos periodistas y medios. ¿Hay relación entre una cosa y la otra, Sergio Sarmiento? Hernán, yo siempre he pensado que es un error vincular las dos cosas, son dos fenómenos completamente distintos. La violencia contra los periodistas es una violencia que hemos tenido desde hace muchos años, que se ha tratado de politizar por distintas razones. Hablaban así de los muertos de Calderón, de los muertos de Peña Nieto, y ahora hablan de los periodistas muertos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no veo que el presidente López Obrador esté ordenando la muerte de ningún periodista. Creo que tenemos un problema muy serio en nuestro país. Por otra parte, el otro tema que está vinculado aquí, creo que es un error vincularlo, es el del hostigamiento por parte del periodista o por parte del presidente. Me parece que el presidente no tiene por qué estar descalificando, insultando a Azucena Uresti, a Carmen Aristegui, a Carlos Loret de Mola, y considerar que finalmente los problemas que él tiene son problemas urgen de los periodistas. Los periodistas no creamos los problemas, en todo caso los reportamos o los analizamos. Interesante. ¿Qué tienes que decir al respecto, Patricia Armendáriz? Mira, sí, efectivamente estoy de acuerdísimo con Sergio en el sentido de que debe de haber respeto de ambos lados. El problema que yo me encuentro está generalizado a donde he sentido que los periodistas tienen derecho de hostigar y el presidente no puede réplica porque está usando su poder. A mí me encantaría ver que estamos hablando entre dos ciudadanos y uno tiene derecho también de defenderse ante insultos, a veces noticias a modo. En mi caso, por ejemplo, me recortaron un video para decir que me había robado el dinero y eso no pasa nada. Ahí no pasa nada, yo no puedo contestarles. Eres funcionario público, te aguantas. Se me hace que el piso no está parejo. Sí, claro que también hay formas de contestar y no uno puede ejercer su derecho de réplica sin necesariamente descalificar el trabajo de ciertos periodistas. Yo personalmente creo que en los últimos meses o semanas quizás
el tono ha sido innecesariamente excesivo por parte del presidente. No sé qué pienses tú. Yo no estoy de acuerdo Rafael. contigo. Yo creo que aquí lo que ocurre es que en México los consorcios mediáticos ejercieron una suerte de monopolio de la palabra. Y es un hecho que han dictado la agenda de este país a lo largo de varias décadas. ¿Poder? Es el cuarto poder. Funcionan como un cuarto poder. Y es un hecho también que estos monopolios, además, han organizado, digamos, estrategias de golpeteo que van mucho más allá del simple ejercicio de la libertad de expresión. Yo te quiero decir una cosa, las campañas de odio y de descrédito no son un ejercicio de libertad de expresión, son actos de fuerza de grupos de interés. Entonces, eso es a mí lo que me explica que se tenga que subir el tono. Y mira, es un hecho que Al grado de subir Por los salarios supuesto. de un periodista, ¿te parece? No, a ver, yo quiero que me digas por qué sí sería correcto que la prensa le pida al hijo de Andrés Manuel que exhiba sus salarios y que no sea correcto que sepamos de dónde viene el dinero de esas campañas. Se está documentando, ¿sí?, que Latinus ha sido financiada, entre otras cosas, con dinero del sector salud del gobierno de No, Michoacán. a mí me parece bien que se documente de dónde sale el dinero de Latinus, pero no vi el sentido también. de exhibir los salarios de un profesional. Perdón, ¿dónde trabaja Loret de Mola? Bueno, entonces sí es importante. Bueno. Y la otra cosa, bueno, perdón, ya se me pasó. Déjame darle la palabra a Sergio antes de que se nos está terminando el tiempo, pero Sergio, por favor, una conclusión. Sí, primero, Patricia tiene toda la razón del mundo. Hay mucha cobertura en medios que es absolutamente irresponsable y difamatoria. Tenemos, de hecho, instrumentos para defendernos de esas difamaciones cuando existen. Y en el caso del video de Patricia, por supuesto que estaba para presentarla de una forma incorrecta. 100% de acuerdo, Patricia. Pero me parece que el presidente comete un error. Muchas veces el presidente podría explicar las cosas. Yo escribí un artículo en el que decía que no encontré ningún acto de corrupción ni en el alquiler de la casa de Houston de José Ramón López Beltrán, ni en las operaciones de la empresa Baker Hughes aquí en México. Bueno, esta información la pudo haber dado el presidente en lugar de descalificar a los periodistas que la presentaron. Y me parece muy paradójico que el presidente descalifique e incluso insulte a periodistas como Carmen Aristegui o como Azucena Uresti, que incluso le cambió el nombre y le puso Susana Urestegui, y lo haga nada más porque tienen puntos de vista distintos a los de él. Bueno, ¿con qué cierras, Patricia? Yo creo que el presidente está harto. Y mientras más crecemos, menos ataduras tenemos en la lengua. El presidente Ya menos filtro. ya cada vez, regañó ¿no? a Naciones Unidas, ya regañó al Economist, ya le regañó hasta a todo el mundo, como diciendo, ya dejen de esto. Entonces, esto es una reflexión de que es un líder harto del golpeteo, como dice Fisgón. O sea, en realidad, yo quisiera ver este mismo diálogo de ambos lados, respetuoso, no con lados sincronizados, que se nota que son ataques. La derecha tiene todo el derecho de expresarse, pero no de una manera sincronizada con creencias que ellos nos han prefabricado y haciendo creer cosas que no son. Claro. Fisgón, un comentario breve antes de que Sí, mira, seré muy breve. Yo estoy convencido de que estamos ya ante lo que son las lógicas de la guerra híbrida. Son estrategias de golpeteo y de golpe mediático, ¿sí? Y ante esas estrategias de golpe mediático, perdón, pero lo que sí procede es denunciarlas. E insisto, la prensa, los grandes consorcios mexicanos no están acostumbrados a otorgar el derecho de réplica. No se lo quieren otorgar ni siquiera al presidente, ni siquiera en su espacio que es el de las tengamos mañaneras. derecho de réplica, por amor a Dios. Ni siquiera en las mañaneras. Y perdón, yo sí quiero que revisemos, ¿no?, cómo es que esos medios sí hacen trabajo. Es decir, esto no es nada más un lado sincronizado. Son estrategias de desestabilización. Y ese es el tema de fondo. Y me parece increíble que el Parlamento Europeo, que está muy a la derecha, haya recogido esas estrategias de desestabilización, haya recogido el relato justamente de los medios mexicanos. Bueno, el tema no se agota ni se puede agotar aquí, va para una discusión más larga. Los invito a que sigamos este debate en otra ocasión porque me parece que queda un poco inconcluso, pero ya no tenemos más tiempo esta noche. Gracias a ustedes por su atención, gracias por venir al Octágono. Los dejo con Rubén Luengas, quien tiene como siempre toda la información en contexto. Y métanse a nuestro canal de YouTube porque ya tenemos más de 1 millón de suscriptores y no se necesita de la televisión para vernos, ¿eh? Nos pueden seguir en cualquiera de estas plataformas, en cualquiera de sus dispositivos móviles, a cualquier hora y en cualquier lugar. Muy buenas noches.